Bienvenidos a nuestro viaje a través de la Biblia. Hoy exploraremos el libro de los Hechos de los Apóstoles, una crónica vibrante y poderosa de los primeros días de la Iglesia, escrito por Lucas, el mismo autor del Evangelio. Hechos es la secuela directa de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Nos transporta desde Jerusalén hasta el corazón del Imperio Romano, mostrando cómo un pequeño grupo de seguidores llenos del Espíritu Santo comenzó a cambiar el mundo. Este libro es un testimonio del poder de la fe y la audacia de los primeros creyentes. Acompáñenme mientras desglosamos este relato inspirador en 10 momentos clave que definieron el nacimiento y la expansión del cristianismo. Comenzamos con la promesa del Espíritu Santo después de su resurrección. Jesús pasó 40 días con sus discípulos, enseñándoles sobre el reino de Dios. Antes de ascender al cielo, les dio una instrucción crucial: no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Les dijo Juan: ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta promesa no era solo un consuelo, era la fuente del poder que necesitarían para la misión que les esperaba. Jesús les anunció que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, y serían sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con esta encomienda, los discípulos se reunieron en oración, aguardando con fe el cumplimiento de la palabra de su Maestro. El segundo punto es el poder del Pentecostés. 10 días después de la ascensión de Jesús, mientras los discípulos estaban reunidos, un estruendo como de un viento recio llenó la casa. Lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En Jerusalén había judíos devotos de todas las naciones, y al oír el estruendo, se juntaron y quedaron atónitos, pues cada uno los oía hablar en su propia lengua. Pedro, poniéndose en pie, predicó con valentía, explicando que este evento era el cumplimiento de la profecía de Joel. Su discurso conmovió a la multitud, y cerca de 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas ese día. El Pentecostés marcó el nacimiento público de la Iglesia, una comunidad empoderada por Dios para llevar su mensaje a todo el mundo. Esto nos lleva a la formación de la primera comunidad cristiana. Aquellos que creyeron vivían en una unidad asombrosa. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Un profundo sentido de reverencia llenaba a todos, y los apóstoles realizaban muchas maravillas y señales. Todos los creyentes estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Se reunían en el templo y en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este modelo de comunidad, basado en el amor, la generosidad y la fe compartida, se convirtió en el corazón palpitante del movimiento cristiano primitivo. A medida que la iglesia crecía, también enfrentaba oposición. Nuestro cuarto punto es el martirio de Esteban. Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, fue uno de los 7 diáconos elegidos para servir a la comunidad. Realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Sin embargo, su sabiduría y el espíritu con el que hablaba provocaron la ira de algunos líderes religiosos. Fue arrestado y llevado ante el Sanedrín, acusado falsamente de blasfemia. En su defensa, Esteban pronunció un discurso poderoso, repasando la historia de Israel y acusando a sus líderes de resistir siempre al Espíritu Santo, al igual que sus antepasados. Enfurecidos, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Mientras moría, Esteban oró al Señor Jesús: recibe mi espíritu, y luego clamó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Se convirtió en el primer mártir cristiano, un testimonio de fe inquebrantable hasta la muerte. El martirio de Esteban
desencadenó una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y un joven llamado Saulo era uno de sus más feroces instigadores. Esto nos lleva al quinto punto la conversión de Saulo, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo Ansalo. Respirando amenazas y muerte contra los discípulos, se dirigía a Damasco con cartas para arrestar a los cristianos. Pero en el camino, una luz del cielo resplandeció a su alrededor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Ansalo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y la voz respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Este encuentro transformó radicalmente a Saulo. Quedó ciego y fue llevado a Damasco, donde un discípulo llamado Ananías, enviado por Dios, le devolvió la vista y lo bautizó. Y perseguidor al apóstol Saulo se convirtió en uno de los misioneros más influyentes de la historia, un instrumento escogido por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. La conversión de Saulo fue un presagio de un cambio monumental en la iglesia a la apertura a los gentiles. Inicialmente, el evangelio se predicaba principalmente a los judíos. Nuestro sexto punto narra cómo Dios derribó esta barrera a través de un centurión romano llamado Cornelio. Cornelio era un hombre piadoso que oraba a Dios constantemente. Un ángel se le apareció y le dijo que enviara a buscar a Pedro en Jope al mismo tiempo. Pedro tuvo una visión en la que se le ordenaba comer animales considerados impuros por la ley judía. Una voz le dijo: a lo que Dios limpió, no lo llames tu común. Mientras Pedro reflexionaba, llegaron los hombres de Cornelio. El Espíritu le dijo a Pedro que fuera con ellos sin dudar. Al llegar a casa de Cornelio, Pedro entendió que Dios no hace acepción de personas. Mientras predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los gentiles presentes y comenzaron a hablar en lenguas. Pedro y sus compañeros judíos quedaron asombrados. Este evento confirmó que la salvación a través de Jesús era para toda la humanidad, no solo para el pueblo judío. Con la puerta abierta a los gentiles, comienza la era de las misiones. El séptimo punto abarca los viajes misioneros de Pablo, impulsado por el Espíritu Santo. Pablo, junto con compañeros como Bernabé, Silas y Timoteo, se embarcó en 3 viajes épicos que llevaron el Evangelio a través de Chipre, Asia Menor, Macedonia y Grecia. Viajaron de ciudad en ciudad, predicando en sinagogas y plazas públicas, estableciendo iglesias en lugares como Filipos, Tesalónica, Corinto y Éfeso. Estos viajes no estuvieron exentos de dificultades. Pablo enfrentó naufragios, encarcelamientos, azotes y la constante oposición de quienes se resistían a su mensaje. Sin embargo, su determinación era inquebrantable. Sus cartas a estas nuevas comunidades, que forman una gran parte del Nuevo Testamento, continúan instruyendo y animando a los creyentes hasta el día de hoy. Los viajes de Pablo fueron el motor que impulsó la expansión del cristianismo por todo el Imperio Romano. La inclusión de los gentiles en la Iglesia generó un debate teológico crucial, que nos lleva a nuestro octavo punto, el Concilio de Jerusalén. Algunos creyentes judíos insistían en que los conversos gentiles debían ser circuncidados y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Esta controversia amenazaba con dividir a la joven iglesia. Para resolver el asunto, Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén para reunirse con los apóstoles y los ancianos. Después de un intenso debate, Pedro se levantó y testificó cómo Dios había dado el Espíritu Santo a los gentiles sin distinción. Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén, propuso una solución: no se debía imponer la carga de la ley judía a los gentiles. Solo se les pediría que se abstuvieran de la idolatría, de la inmoralidad, de comer carne de animales estrangulados y de sangre. Esta decisión fue fundamental. Afirmó que la salvación es por gracia mediante la fe en Jesús, no por las obras de la ley, uniendo a judíos y gentiles en un solo cuerpo. A lo largo del libro de Hechos, vemos que el poder de Dios
se manifiesta de maneras extraordinarias. Nuestro noveno punto se centra en los milagros y las persecuciones que acompañaron la expansión del Evangelio. Los apóstoles, siguiendo el ejemplo de Jesús, sanaron a los enfermos, a los cojos y a los paralíticos. Pedro resucitó a una mujer llamada Tabita. Pablo expulsó espíritus malignos y sobrevivió a una mordedura de serpiente venenosa. Estos milagros no eran espectáculos, sino señales que autenticaban el mensaje del Evangelio y demostraban el poder del reino de Dios. Sin embargo, este poder provocaba una feroz persecución. Los apóstoles fueron encarcelados, azotados y amenazados. A pesar del peligro constante, los creyentes no se acobardaron. Como vemos en la liberación milagrosa de Pedro de la cárcel por un ángel, confiaban en que Dios estaba con ellos, dándoles la fuerza para perseverar y continuar su misión. Finalmente, el libro de Hechos culmina con Pablo en Roma, el corazón del imperio. Después de ser arrestado en Jerusalén, Pablo, como ciudadano romano, apeló al César Nesto. Lo llevó a un largo y peligroso viaje por mar hacia Roma, que incluyó un dramático naufragio en la isla de Malta. Al llegar a Roma, fue puesto bajo arresto domiciliario, pero se le permitió recibir a todos los que venían a él durante 2 años. Desde su propia casa alquilada, Pablo predicó el reino de Dios y enseñó acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. El libro de Hechos termina abruptamente aquí, sin detallar el resultado del juicio de Pablo, pero el final es intencionalmente abierto y poderoso. Muestra que el Evangelio ha llegado al centro del mundo conocido y que nada, ni siquiera las cadenas del imperio más poderoso de la tierra, puede detener su avance. La misión continúa. El libro de los Hechos de los Apóstoles es más que una simple crónica histórica. Es una inspiración, un manual sobre la vida de la Iglesia empoderada por el Espíritu. Nos muestra cómo personas comunes, llenas de una fe extraordinaria, llevaron la luz de Cristo desde una pequeña habitación en Jerusalén hasta los confines del mundo. Su legado de valentía, comunidad, sacrificio y dependencia total de Dios sigue siendo un llamado para todos los creyentes hoy. La historia que comenzó en Hechos no ha terminado. Continúa a través de cada generación que responde al llamado de ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra. Gracias por acompañarnos en este recorrido. No olvides suscribirte para más exploraciones profundas de las Escrituras